Hola, buenas noches a todos. Hoy voy a iniciar de una vez. Creo que ayer quedé por aquí. Voy a devolverme un pedacito para retomar la, la sesión del día de ayer. Me disculpan si estoy un poco disfónico, es que he tenido una serie de charlas en estos días y ya me estoy quedando sin voz. Voy a hacer lo mejor posible para no aburrirlos. Estábamos hablando del contrato de obra y mm, mirábamos ayer cuál era el objeto del contrato de obra pública según el contenido del artículo 32 de la ley 80 de 1993, que nos dice que el contrato de obra se utiliza para la construcción, mantenimiento, instalación o cualquier trabajo material sobre inmuebles. Y en esa medida, el mismo puede incluir unas cláusulas eh, relacionadas con el pago que puede ser o puede darse globalmente o por precio alzado. En ese orden de ideas, la ley 80 establece que quedan incluidos todos los costos que involucre en la realización del contrato de obra, que tendrá de sí los materiales, los honorarios de los profesionales a cargo del proyecto, las utilidades del contratista y del personal que esté realizando la obra para esa entidad estatal que a través del contrato de obra está buscando la satisfacción de una necesidad suya o de la satisfacción de una necesidad de la comunidad. Entonces realizarán este tipo de contratos que debe incluir todas las variables, inclusive cuando, cuando se tipifica el riesgo, es decir, cuando las entidades estatales están en ese punto de la planeación en donde deben saber cuáles son los riesgos que representa un determinado contrato que eventualmente pueden ocurrir durante la ejecución de un contrato o que pueden ocurrir durante la etapa precontractual de ese contrato que se va a suscribir o que pueden ocurrir durante la etapa de liquidación, pues la entidad va a establecer unos puntos en particular que pueden originar un retraso, un mayor costo en la obra, una indemnización por algún tipo de siniestro que se llegue a presentar dentro de la ejecución del contrato, y obviamente pues incluirá cuáles son las pólizas de cumplimiento necesarias para que el contratista o los contratistas eh, puedan responder por cualquier situación de siniestro, por cualquier daño que ocurra durante la ejecución del contrato. Entonces incluirán, eso ya está en la minuta, lo deben integrar a la minuta del contrato, pues una minuta que creo que lo he repetido un sinnúmero de veces, debe ser lo más completa, lo más detallada y lo más específica en cuanto a las obligaciones de cada una de las partes, para que las partes sepan a qué atenerse con eh, la o durante la ejecución de ese contrato de obra que han suscrito. Eh, el precio del contrato es fijo, eh, lo cual significa que no es susceptible de modificarse. Vuelvo y repito, salvo que ocurran circunstancias extrañas a las partes que puedan justificar que se celebre un nuevo acuerdo de voluntades que modifique el precio inicialmente pactado. Por ejemplo, mmm, van a remodelar unas escuelas o unos colegios en el departamento, en todos los municipios del departamento, y eventualmente puede que durante la elaboración de los estudios previos que se requieren para determinar cuáles son las características y condiciones de ese contrato de obra y de la obra que se va a ejecutar, pues se cometió algún error. Lo hacen
seres humanos y como seres humanos pueden cometer un error y se les pasó a todos. Eso no quiere decir que deba suceder porque las cosas deben hacerse de una manera muy concienzuda para evitar este tipo de situaciones. Pero supongamos que se dio una situación en donde eh, la ampliación del colegio iba a descansar sobre un terreno y resulta que el terreno no, en ese terreno no hicieron el adecuado estudio de suelos y resulta que el terreno tiene una falla geológica o tiene un problema de solifluxión del suelo o tiene un problema de deslizamiento o está en una ladera que requiere de una obra adicional. Entonces, el contratista debe informar a la entidad para que la entidad tome las previsiones del caso y una vez las haya conocido la entidad, una vez tenga la entidad eh, o sepa de lo que puede suceder, pues entrará a negociar con el contratista para que se modifique ese contrato en cuanto al precio y en cuanto a las cantidades de obra que se van a ejecutar o que se van a realizar para que no llegue a darse el, la reclamación posterior por parte del contratista, que seguramente, como se los he dicho ya en repetidas ocasiones, va a ser negada por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo porque no hay lugar a que él reclame si no hubo el consentimiento de la entidad para que realizara las adiciones presupuestales del caso, acudiera a sus órganos acudiera a sus órganos o a los órganos encargados en la entidad de dar esas aprobaciones y obviamente suscribiera el CDP y tuviera la disponibilidad presupuestal para eso. Porque si no lo hace, si estaríamos ya no frente a un contrato, sino a un hecho cumplido que tiene que entrar el contratista a entrar a probar que hubo un engaño por parte de la entidad, que se dan ciertas características o ciertas condiciones como están en la sentencia hasta que les colgaron ahí en la, en la plataforma, que es muy difícil y tiene que estar probada la mala fe prácticamente de la entidad que consintió de una u otra forma en que se realizara esa adición a ese contrato. Eh, Puede darse que en caso de que se pacte dentro del contrato un ajuste de precios, estaría referido a la actualización del dinero, más no a la variación de precios. Eh, Puede que el contrato tarde más tiempo de lo estimado, que se pretenda o que se evidencie que efectivamente se va a demorar mucho más tiempo, entonces habrá que hacer una actualización de precios. Puede suceder que se dé esa situación dentro de durante la ejecución del contrato. También puede darse que si se estipula de manera precisa el valor exacto del contrato, debe pagarse por la ejecución de la obra. Si el contrato es por 500 millones de pesos, pues eso debe ser lo que se va a pagar para evitar situaciones de detrimento patrimonial para cualquiera de las dos partes. Y se los estaba diciendo hace un momento, exige contar con unos buenos diseños. Todos los contratos de obra deben contar con unos diseños adecuados, con unos diseños que le permitan al contratista saber qué es lo que va a hacer, en qué condiciones lo va a hacer, con qué calidad de materiales lo debe realizar, en qué tiempos lo debe realizar, pues para que a futuro no existan situaciones que vayan a generar discordia entre las partes que hacen parte que son integrantes de ese contrato y que no vayan a existir reclamaciones por falta de claridad en lo que se hizo. Y si no hay unos buenos diseños, pues obviamente el contratista no responderá, responderá la entidad, porque si a mí me dijeron hágalo con 3 columnas y resulta que tenía que tener 5 columnas, pues ya no es problema del contratista. Claro está que si el contratista lo advierte, pues deberá informarlo a la entidad para que la entidad tome los correctivos que deba tomar en su momento y pueda corregir la situación de manera oportuna para que no vayan a presentarse, entre otras, siniestros
que van a generar otro tipo de responsabilidades de parte y parte. Al contratista se le traslada, una vez se han hecho sus diseños adecuados, se le han informado cuáles son, se le traslada la responsabilidad en la ejecución de la obra y es quien asume todo el riesgo de la construcción. Él es quien va a estar al tanto, él es el que tiene el conocimiento, las personas expertas en la tarea que van a realizar y esto en razón a que el precio va a incluir costos directos e indirectos en los cuales el contratista incurre con ocasión de la ejecución del contrato y si llegaren a suceder situaciones excepcionales que se presentan por causa ajena al, al contratista, pues en consecuencia deben existir las garantías necesarias para que se responda por esas situaciones que por una causa extraña van a generar posiblemente un daño o que van a retrasar la ejecución de la obra, porque en últimas el contratista debe entregar lo que le pidieron, debe entregar lo que efectivamente está en los diseños y en el pliego de condiciones. Y aquí hay un aspecto importante y es que eh, el interventor de ese contrato, lo vamos a ver, creo que es el siguiente contrato que está allí, el interventor del contrato debe estar haciendo una revisión permanente y juiciosa de lo que sucede alrededor de esa obra con ocasión de la ejecución para evitar o para mejor, para informar a la entidad si se llegara a presentar algún tipo de retraso o de situación que vaya a generar una posible afectación a la ejecución de la obra que llevare a que no se cumpla con el objeto del contrato. Ya si la situación se sale de las manos, pues entonces eh, van, a, van a tener que imponer las sanciones con ocasión del incumplimiento al contratista que no dé las explicaciones pertinentes para lo sucedido. Porque obviamente en un proceso sancionatorio en donde se va a declarar el incumplimiento de la obra, pues debe seguirse el debido proceso, debe informársele al contratista para que éste se pronuncie, habrá un pliego de cargos, rendirá los descargos, bueno, en fin, se realiza todo el procedimiento que puede finalmente terminar en una multa o en, en la decisión de declarar la caducidad del contrato, lo cual sería catastrófico para el contratista. Hay situaciones en donde la administración comete muchos errores. Miren lo que sucedió con la, con la peatonalización de la carrera séptima, que se demoró más de lo previsto y ocurrió porque el contratista a quien se le había asignado a quien se le había adjudicado ese contrato, cometió muchas imprudencias en la ejecución de la obra, entre otras se gastó la plata, y el mismo eh, vinculó a un tercero para posteriormente cederle el contrato, ocultando las situaciones que en el fondo había, y el tercero que ejecutó el contrato, que se comprometió a hacerlo, pues tuvo pérdidas o las situaciones de detrimento que se evidenciaron y la administración tuvo que entrar a solucionar el problema en su momento. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta en un contrato de obra por parte de una entidad? Si existen situaciones de error, omisión o inexactitud en los estudios y cálculos de la obra, van a generar implicaciones o complicaciones serias en el desarrollo, y ya se los dije, los estudios tienen que ser realizados de una manera seria y oportuna, como por ejemplo eh, el tercer o cuarto diseño que van a hacer sobre la ampliación o la corrección de la calle 13 en Bogotá,
Ustedes vieron que hoy hubo unas marchas, unas manifestaciones y se han presentado 3 diseños, ninguno ha servido y van a ser un cuarto diseño. Falta de seriedad de la administración. Yo creo que la administración debe mm, procurar que este tipo de situaciones no se presenten. Es que eso genera un detrimento patrimonial para la administración y quien termina pagando los costos de ese contrato, que es un contrato de consultoría, ya lo vamos a ver más adelante, es un contrato de consultoría en donde se realizan unos diseños por parte de unos expertos, pues sirva para algo, ¿no? Pues sirva para iniciar el proceso de selección del contratista y adjudicarle el contrato de obra, en ese caso de la construcción o ampliación de la calle 13 con las condiciones necesarias para que funcione, para que sirva esa vía de acceso a la capital y de salida de la capital. El contratista también puede ejecutar obras distintas en cantidad y calidad a las contractualmente previstas y el costo superior al precio global pactado, el costo que se demande de más, siempre que la administración se haya comprometido a pagarlo, siempre que haya habido un acuerdo entre las partes y las partes hayan decidido, la administración haya decidido consentir con ese pago adicional y además que la administración haya hecho las adiciones presupuestales y haya hecho la consecución de los recursos necesarios para sufragar los costos adicionales que genere esa situación que se presentó alrededor de ese contrato que se está ejecutando. Y en este caso, aunque lo he insistido todo el tiempo, pero en este caso es mucho más exigente la planeación de, de la necesidad de satisfacer, pues en el precio global no, no se da porque sea un capricho de la administración decir nos vamos a gastar 1.000 millones o 2.000 millones o el dinero que estime que vale la obra, sino que es producto del estudio del mercado, del estudio de las condiciones donde se va a realizar la obra, de los materiales que se pretendan utilizar, de los aspectos técnicos del mismo que requiere la ejecución de esa obra. Bueno, en fin, todos los aspectos que comprenda la ejecución del contrato para que llegue a un buen término, para que llegue a una buena finalización y en consecuencia las partes involucradas en el contrato den cumplimiento estricto a lo que se ha planteado en relación o en referencia con ese contrato de obra que tiene un objeto previamente determinado por parte de la administración pública. Existe un contrato de obra por precios unitarios cuando el resultado de las operaciones aritméticas se dan como consecuencia de unos estudios y diseños previos de las obras a ejecutar, en donde, en donde la administración determina cuáles son los ítems que se van a ejecutar durante la obra, cuál es el valor unitario y cuáles las cantidades de cada ítem que se requieren para culminar el trabajo. Por ejemplo, piensen en que se va a hacer un colegio y entonces tenemos unas obras particulares en el colegio. Vamos a hacer las aulas y vamos a hacer una cancha múltiple o un coliseo adicional en el colegio y que ese colegio pretende un desarrollo integral de los niños y entonces va a ser un orfeo que tiene unas condiciones diferentes y eventualmente que van a ser una piscina. Podríamos pensar en eso. Serían situaciones, cada una de ellas independiente, en donde se podrían diseñar unos o se podrían establecer unos precios unitarios para cada una de esas partes que se van a desarrollar durante la ejecución del contrato. Pueden darse muchas situaciones para que esto suceda. Depende, vuelvo y repito, de los estudios y diseños previos, porque ellos son los que van a determinar cómo va a elaborarse la obra, cómo se va a realizar la obra y cuáles son los detalles de esa obra que está contratando la administración pública en un determinado momento.
Una vez se han ejecutado los ítems y se han establecido las cantidades de obra con base en el precio definido, se multiplica cada ítem y la cantidad por el precio y se obtiene el valor por el ítem. No sé, vamos a poner 500, ¿cómo se llama? 500, no son muchos, 200 volardos, por ejemplo. Entonces cada volardo vale tanto, vamos a poner 500, el valor total del ítem de todo el contrato es tanto. Se harán las operaciones aritméticas dependiendo, vuelvo y repito, de los estudios y diseños previos y al final pues el pago resultará de la sumatoria de cada uno de esos ítems que se han contratado, que se presenten contratar. En los contratos de obra, la ejecución de ese contrato permite o tiene la posibilidad de revisar el valor final del mismo. Yo no tengo aquí a la mano un contrato de obra que se realizó por parte del departamento de Cundinamarca para la construcción de unos colegios en los municipios del departamento, en donde al final el contratista terminó realizando unas mayores cantidades de obra con ocasión de unos malos diseños que hizo la administración. Y eso originó además que el interventor también estuviera más tiempo, que el contrato de interventoría tuviera que adicionarse para que se hiciera una revisión constante y permanente del objeto contractual, de lo que se estaba ejecutando. Entonces, miren lo que puede suceder si no se hace una adecuada planeación o no se hacen unos adecuados diseños y estudios previos, que como no solamente depende en la ejecución del contrato, la realización de la obra, sino también de quién vigila la realización de esa obra, pues va a generar unos mayores costos para la entidad y la consecuente dificultad eventual de no tener los recursos o de tener dificultades para conseguir los recursos para poder sufragar esos costos adicionales que se han presentado durante la ejecución del contrato, durante la ejecución de la obra. Y lo que el contratista no haga o no ejecute, pues no lo puede facturar. Si el contratista se le paga por lo que ha hecho. Si el contrato estaba definido para, no sé, 4 meses o 5 meses y al final de la ejecución del contrato no lo terminó, pues habrá que mirar cuál fue la causa para no haber terminado ese contrato. Puede suceder que el contrato tenga una forma de pago eh, anticipado o un anticipo en el pago del mismo para que el contratista ejecute, ya Diana, ya te doy la palabra, para que el contratista ejecute la obra y resulta que por un mal diseño un inadecuado diseño, un inadecuado estudio, no pudo terminar la obra, no la pudo terminar. Pero resulta que el tipo ya se había gastado la plata en material, se había gastado la plata en, en insumos para realizar la obra y después va a tener que responder a menos de que pruebe que no fue culpa de él la inejecución de ese contrato que se estaba realizando. La administración se le olvidó eh, realizar los trámites necesarios para la adquisición de un predio en donde iba a construirse un pedazo de la obra y resulta que cuando lo fueron a hacer el inmueble tenía una falsa tradición y no tomó los correctivos necesarios. Había que hacer una expropiación por vía administrativa para sanear el predio, pagarle al propietario y dejar saneado todo y poder concluir la obra. Pero no hicieron ni lo uno ni lo otro y el contratista no puede terminar la ejecución de la obra, lo cual va a generar situaciones de, de demoras y de responsabilidades mutuas en esos casos si el contratista no lo advirtió. Diana Mosquera, ¿me vas a preguntar algo?
Diana, Aló. señora, Doctor, señora. ¿se puede decir que en los contratos de obra a precios unitarios no también se lo tendría como monto agotable Ay, cuando van a hacer una remodelación de algún inmueble? puede darse también, pero el estudio previo o el diseño que se haya realizado tiene que estar muy acorde a la realidad de lo que se va a solicitar y tiene que ser un estudio muy concienzudo para evitar problemas de que llegando al final de la ejecución del contrato se nos acabe la plata, se nos Es acaba el por, dinero y suele suceder, ¿m? Suele suceder que lo se que pasa acaba es el de que, dinero. ¿M? lo que pasa es de que, por ejemplo, en una alcaldía pueden hacer el mantenimiento, la remodelación y mantenimiento de inmuebles Ujú, que son propiedad de la alcaldía. sí, Entonces, lo que normalmente se ha hecho y tengo conocimiento es de que se hace el contrato de obra, obviamente a precios unitarios sobre arreglo de techos o cambio de puertas, lo que sea, pero reparación de ventanería, etcétera, sí. exacto, pero lo hacen con precios unitarios. Entonces, el plazo del contrato también se lo determina hasta tal fecha o hasta que se acabe a que se acabe el presupuesto, lo Sí, que suceda primero. lo que De esta suceda forma primero, podemos. conozco muchos casos de esos en los cuales el, durante la ejecución del contrato resulta que se requieren unas mayores cantidades de insumos por la situación que se está presentando de deterioro de la edificación y resulta que no hay plata o resulta que le dicen al contratista no se preocupe, vamos a adicionar el contrato. ¿Cuánto más se va a gastar? Nos vamos a gastar 50 millones más, por decir algo. Y resulta, hacen un comité de contratación y en el comité de contratación dicen sí, se aprueba la adición presupuestal, pero quien firma decide que no se adiciona en ese valor, sino que se adiciona en un valor menor. Pero previo a eso le han dicho al contratista, oiga, siga haciendo la obra porque se nos va a venir el invierno y se nos va a dañar. Pero, o sea, ¿Mm? yo lo digo es de acuerdo al objeto del contrato. Es que en sí, de acuerdo al objeto del contrato, se podría determinar esa situación. Sí, pero vuelvo y repito, el estudio tiene que ser, por eso este tipo de contratos requieren realizar unos diseños y unos estudios muy bien hechos para evitar situaciones que originen una afectación o un desequilibrio en la ecuación contractual para parte y parte. Porque si no se realizan adecuadamente, entonces empezamos a ejecutar el contrato, empezamos a hacer vuelvo y repito, las ejecuciones de los ítems que están previstos allí, pero resulta que no teníamos que, voy a poner el ejemplo, no nos alcanzó la plata sino para hacer 5 y resulta que son 8. Entonces va a haber un detrimento patrimonial. Si se acabó la plata, pues vuelvo y repito, pueden entrar las partes a negociar y hacer una adición al contrato. Y lo que quiero llamar la atención aquí es que si el contratista advierte la situación, si se acabó la plata, no ejecute nada, a menos que la entidad le garantice que efectivamente tiene la disponibilidad de recursos para hacerlo. Pero si se acabó el dinero, deje ahí, porque es que no le van a responder después. A él no le van a responder por querido, porque hizo o continuó con la ejecución de lo que hacía falta. Pues le hicieron, por eso pongo el ejemplo. Doy el ejemplo, hizo falta arreglar 3 ventanas, por ejemplo, no sé, o hizo falta cambiar la mitad de las tejas de la edificación o un cuarto de las tejas de la edificación. Entonces él no puede, por de querido, ejecutar la obra cuando la plata se acabó, porque hubo una variación en los precios del mercado, porque sucedió alguna situación que no permitió o que originó más bien que se acabara el dinero de manera anticipada. Se acabó la plata y punto, pare ahí. Hasta ahí llega la obligación del contratista, porque si lo establecieron allá en el clausulado del contrato, que el término de duración era por 6 meses o hasta que se agotara el dinero, lo que ocurra primero y pare de contar. ¿Mm? Hasta ahí puede llegar. Es más viable
que se acabe, eh, bueno, aquí puede suceder cualquier cosa, pero es más, existe la posibilidad de que se agote el tiempo, pero también sucede que se acaba el dinero. Y vuelvo y repito, la obligación va hasta ese punto. El contratista no debe comprometerse con la entidad a más si la entidad no garantiza que efectivamente dispone de los recursos necesarios para sufragar los gastos que se estén o que se puedan originar adicionales, porque no, porque es un problema de planeación. Es que aquí el problema no es que se nos agotó la plata o que no tenemos los suficientes recursos por X o Y motivo. Es un problema de planeación y la planeación es responsabilidad de la entidad y la entidad no puede trasladarle esa responsabilidad o esa carga al contratista, porque el contratista estaría asumiendo funciones propias de la administración que no le competen. Y aquí ya también entra a jugar el tema disciplinario de un lado, y si la planeación se hizo previamente, si la planeación se hizo previamente en, si la planeación se hizo previamente en concurso con quienes van a ser los contratistas, pues también hay un problema al vulnerarse el principio de transparencia y de selección objetiva. Es que quien es oferente y posteriormente va a ser contratista no puede participar en la etapa de planeación. Lo hace en un momento determinado, cuando él tiene la posibilidad de hacer las observaciones y solicitar las aclaraciones a los diseños y estudios previos que son publicados. Y posteriormente en los pliegos, si él tiene alguna inquietud, pues debe hacerla allí, pero no puede participar más allá en términos de la planeación contractual, porque estaría yendo en contravía de principios propios de la contratación pública, vuelvo y repito, como son la transparencia y la selección objetiva. Entonces las entidades tienen que ser muy cuidadosas. A veces voy a pensar en que estamos en el mes de octubre, ya se acabó este mes, y arranca noviembre y empiezan las carreras para adjudicar contratos, para gastar el presupuesto de la entidad. Y pueden cometer esos errores. Pueden, por la premura de adjudicar contratos, por la premura de gastar el presupuesto, de terminar el presupuesto de ese año, puede llegarse a situaciones de este tipo que lo que van a generar son problemas después de responsabilidad fiscal y de responsabilidad disciplinaria e inclusive de responsabilidad penal por parte de los ejecutores del gasto en las entidades estatales. Medardo me había levantado la mano, ¿cierto? Sí, profe. Señor. Profe, al firmar el acta de inicio en la contratación de obra, resulta que se ha determinado por parte del ente territorial que se va a entregar un monto para inicio del contrato. Se va a entregar un monto, o sea, como anticipo, un monto como anticipo. ¿Cómo se argumenta o cómo se justifica que ese monto que se va a entregar varía de precio? Es decir, se definió entregar 200 millones como anticipo y después, en el transcurso del trámite, se decide entregando 500 millones. ¿Cómo se justifica esa variación del monto del anticipo para iniciar el contrato, para iniciar la ejecución del contrato? Es que, pues ahí, permítame, yo voy a responder como si yo fuera el abogado que voy a recibir el caso que voy a defender. Eh, Mire, ahí tienen un problema serísimo, vuelvo y repito, de planeación, porque cuando usted elabora el pliego de condiciones, indica cómo se va a realizar el pago de la obra y le indica a los oferentes si lo que va a hacer es un pago anticipado, si le va a pagar por anticipado la ejecución de la obra en un 30%, en un 40%, en un 50%, no sé, eso lo determina eh,
lo determinan los estudios previos, o si va a ser un anticipo de recursos, no un pago anticipado, sino son dos figuras diferentes. Una cosa es el pago anticipado y otra cosa es el anticipo. Entonces, si yo lo que voy a hacer es un anticipo de recursos para que el contratista tenga una suma de dinero para poder iniciar la ejecución de la obra, pero aquí no le están pagando. Aquí lo que le están diciendo es: tome, le presto esta plata para que usted pueda iniciar la obra y se la entrego en estas condiciones. Y en el desarrollo del contrato, pues vamos legalizando esas sumas de dinero, y ya si lo agotamos ese dinero y necesitamos más, pues presentaremos las cuentas de cobro necesarias. Es una manera de tener un flujo de caja por parte del contratista para poder realizar la obra. Ahora, si lo que hacen es un pago anticipado, le están diciendo al contratista: mire, la obra que nosotros hemos adjudicado es de 1.000 millones de pesos, el contrato es un contrato de 1.000 millones de pesos, y de esos 1.000 millones de pesos le vamos a pagar 500 millones de pesos. Es decir, que usted, yo no sé en qué condiciones vaya a ejecutar el contrato, dependiendo con el cronograma, usted mirará hasta qué momento le alcance ese dinero, y posteriormente empezará, de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, cuál es la forma de pago que se ha convenido. Si va a pasar facturas mensuales, si va a pasar facturas trimestrales, hasta llegar a agotar los 500 millones de pesos que le hacen falta del pago de ese contrato. Ahora, ¿cómo le digo yo o cómo justifico yo que no debo, vuelvo y repito, hay que mirar qué es lo que están haciendo, si están haciendo un pago o si están haciendo un anticipo, no sé, depende. Pero entrar a modificar esas condiciones, pues para el contratista no tiene ningún problema. Para el contratista, muy bien, que me den más plata, voy a tener un mayor flujo de caja, voy a tener unas mayores garantías para poder realizar la obra. Pero para la administración que está realizando esa, esa reformulación de las condiciones de pago, sí van a tener un problema, porque debieron, miren las implicaciones que eso tiene. Tiene que tener un certificado de disponibilidad presupuestal y el respectivo registro presupuestal de esas sumas de dinero para poder realizar ese pago, porque no puedo sacar el dinero de donde no lo tengo. Usted ya hizo una planeación y usted ya tiene dentro de los pliegos que han sido publicados en la página del SECOP, ya están allí, ya saben cómo se va a hacer, ya tienen los pliegos definitivos, están publicados, y dijeron: vamos a entregar una suma de dinero X. Y ya hicieron un registro presupuestal, y ya hicieron, tienen el certificado de disponibilidad, ya tienen todo montado en el SECOP. ¿Cómo lo modificamos? ¿Cómo lo argumentamos? ¿Cuál es la razón de ser para que yo, habiendo hecho unos estudios previos, concienzudos, detallados, en donde fijé unas condiciones y unas características para el pago, a última hora, cuando estoy firmando el acta de inicio, decida que lo voy a modificar? Recuerde que el acta de inicio debe cumplir unas condiciones exigidas por la ley para poder suscribir esa acta de inicio y empezar a ejecutar el contrato. Condiciones que, si no se cumplen, pues harán imposible el inicio de la obra. Y al variar los montos, pues debo también variar esas condiciones que inicialmente establecí frente a los oferentes. Y es que, vuelvo y repito, es un problema de planeación, es un problema que lo que va a generar es una serie de implicaciones para la entidad estatal. Yo estoy pensando en lo que puede sucederle a la entidad, porque, o a quien firma, mejor, a quien firma. ¿Cómo lo justifico? Va a ser complicadísimo, vuelvo y repito, porque tiene que tener el soporte presupuestal para eso. ¿De dónde saqué ese dinero? ¿De dónde lo cogí? ¿Por qué lo hice? Recuerde también que en la contratación pública, Hacienda gira los recursos dependiendo del cronograma y el flujo de caja que usted ha establecido. Si usted dijo: vamos a necesitar
300 millones de pesos para este primer mes, no puedo salirle yo a Hacienda con que ahora ya no necesito 300, sino que necesito 500. Entonces, vuelvo y repito, justificar esa situación es muy compleja. Tendría que eh, indicar que, no sé, que hay una situación de apremio, que se deben garantizar derechos de personas vulnerables, no sé. La verdad, tiene que ser muy ingeniosa la persona que va a realizar la justificación para poderlo hacer. Yo personalmente no me atrevería por las implicaciones fiscales y disciplinarias que ello puede conllevar en la administración pública. Profe, ¿Mm? profe, para el caso específico le digo que el gobernador que lo hizo no valió ninguna justificación y se metió entró en dificultades con la fiscalía y estuvo suspendido. ¿No sería el gobernador del Chocó? De Antioquia, profe. El de Antioquia. Sí, es Sí. que, vuelvo y repito, es muy complicado. Es que ¿cómo justifica usted que va a entregar una mayor suma de dinero? Ahora, eh, mire, piense en otra situación distinta, piense en otra situación, porque si hace referencia a eso, hay unas condiciones establecidas en los decretos legislativos que expidió este año con ocasión que expidió el gobierno nacional con ocasión de la pandemia, que permitieron que los entes territoriales y los entes nacionales realizaran unos ajustes a sus presupuestos y una disposición de recursos adicionales, o que tomaran en préstamo recursos de otro lado para sufragar las necesidades que se habían originado con ocasión de la pandemia. Y allí se podría encontrar la posibilidad de justificar por qué hay una necesidad adicional de entregar una mayor cantidad de recursos. Voy a pensar en que lo que estamos comprando son respiradores, y los respiradores eran indispensables para atender a las personas que tuvieran que llegar a cuidados intensivos con ocasión del virus. Pero pues tiene que estar muy bien justificado. Y recuerde que esos actos administrativos, porque eso lo debieron haber hecho a través de un acto administrativo. Esos actos administrativos tienen control inmediato de legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese orden de ideas, el competente para hacer la revisión de esos actos administrativos, para hacer el control de legalidad de esos actos, control inmediato de legalidad de esos actos administrativos, es el Tribunal Administrativo de Antioquia. Y eh, puede tomar dos caminos la decisión del tribunal. Una, que asume el control inmediato de legalidad en los términos previstos en la ley estatutaria de los estados de excepción, porque encontró que el acto administrativo que ese acto administrativo que profirió la administración se ajustaba a los decretos legislativos expedidos por el gobierno nacional con ocasión de la pandemia. Es que el decreto dijo que sí, que conformidad con el decreto tal, atendiendo el alto número de contagios, que conformidad con el otro decreto que dijo que pueden hacerse los traslados de recursos, etcétera, etcétera, y que le dio la justificación adecuada, tenga control inmediato de legalidad. O puede que simplemente sea un acto administrativo que se profiere dentro de las facultades ordinarias legales que tiene la administración pública para expedir ese tipo de actos administrativos, y allí lo que procede no es un control inmediato de legalidad, sino un medio de control de nulidad respecto de ese acto administrativo, que tendrá que tramitarse de conformidad con el proceso ordinario que está previsto en la ley 1437 del 2011. Y pues en últimas ya la jurisdicción de lo contencioso administrativo por cualquiera de los dos caminos va a llegar a una conclusión, y esa conclusión pues va a ser la que le sirva a quien tiene que defenderse, justamente para montar su defensa y decir que lo que hizo estaba bien hecho. Porque si ahí la situación me cambia un poquito, porque vuelvo y repito, son actos administrativos expedidos con ocasión de los estados de excepción
del estado de excepción declarado por el gobierno nacional con ocasión de la pandemia. Bueno, voy a darles unos 10 minutos para que se tomen un café o se tomen un vaso de agua, y yo también me voy a tomar un vaso de agua, y ya continuamos. Bueno, ya continuamos. Gracias, Doc. Sí, señor. Bueno.
Bueno, continuemos entonces aquí con el tema del contrato de obra. ¿Cómo se puede hacer el pago por la ejecución de mayores cantidades de obra en un contrato de obra a precios unitarios? Hay dos opciones. Cuando se hace la liquidación del contrato, se pueden incluir las sumas que se le adeude al contratista, las sumas que la administración le adeuda al contratista dentro del acta de liquidación. Digamos que es la forma correcta de hacerlo, porque de no ser así, después es muy difícil poder pagar los mayores cantidades de obra que se han hecho en su momento. Me están levantando la mano Edgar y Janet, Alba Janet nuevamente. Va a continuar mientras tanto. Entonces, Doc, señora, era una precisión señora. en cuanto a que existen contratos de obra, Doc, que están atados a que el contratista desarrolle la ingeniería detallada dentro del objeto contractual que se acuerda. Y en esa medida, pues habrían imprecisiones en la planeación porque precisamente se traslada al contratista el deber de precisar esos aspectos. Y posterior a que desarrolla la ingeniería detallada dentro del ciclo de los proyectos, entendido como que la ingeniería conceptual, la básica y la detallada, a partir de ese momento podrían hacer el probable valor a contratar para la ejecución de la obra. Y entonces, digamos que esa sería como una excepción, ¿cierto? Del planteamiento que usted realiza Sí, en su y, exposición. y también pues ahí va a surgir un problema para la administración. Lo que, ¿por qué? A ver, el contratista Y que es está como haciendo, ese es si el el, tema de los contratos de llave en mano, precisamente, cuando se pactan a precios unitarios, en los que se cierra la negociación de la obra solo en virtud de que se llega a esa ingeniería detallada y se puede estimar los costos reales de ejecución, y ahí es como un periodo de transición porque tiene que el contratista con la administración ponerse de acuerdo en si se ejecuta en ese valor la obra o no se ejecuta, o si se ejecuta hasta donde alcance o el con un dinero. alcance Sí, restringido, sí señor. sí, porque si no, porque vuelve uno al mismo punto. El contratista puede que la administración le diga, sí, hágalo, pero si no tiene la disponibilidad de los recursos, quien va a terminar perdiendo es el contratista, no la administración. Porque es que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dicho que quien participa en un proceso de selección de contratistas, cualquiera que sea la modalidad, y se somete a unas condiciones contractuales, lo hace conociendo la legislación e indicar que eventualmente quien cometió el error fue la administración, o que la administración lo engañó, que la administración lo hizo presumir que le iba a pagar y realmente no le pagó. Bueno, pueden suceder muchas Doc, causas alrededor. Eh, la jurisdicción de lo contencioso administrativo desconoce esos argumentos y normalmente quien termina perdiendo los procesos es el afectado en últimas, que es el contratista. ¿Quién más Doc, y me iba a hablar? también es por la naturaleza jurídica de las entidades, porque hay entidades públicas que, no obstante ser públicas, en sus contrataciones se rigen por el derecho privado y en consecuencia se pueden dar este tipo de Sí. circunstancias. Perdónenme un segundito que me está entrando una llamada del Consejo Superior de la Judicatura. Denme un segundito. Aló, Diana, buenas tardes. Buenas noches.
Qué pena con ustedes, pero tenía que contestar esa llamada. Entonces, sí, el problema es, eh, el, el problema es de asuntos propios de la planeación de la entidad. Y es que vuelvo a repetir, el Consejo de Estado, cuando hay situaciones relacionadas con la planeación contractual y se presentan este tipo de situaciones en donde los contratistas resultan desfavorecidos en cuanto hace referencia a los costos que debe asumir adicionales. En muchos casos la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha terminado diciendo que allí hay un objeto ilícito y declarando inclusive la nulidad de los contratos, eh, y no realizando o no ordenando la liquidación del contrato, sino en muchos casos ordenando la restitución de las sumas recibidas como una especie de sanción en contra del contratista que no tuvo la previsión o la precaución de hacer una revisión detallada de eso. Entonces, cuando se hacen ese tipo de contratos, quien está o quien funge como oferente y después como contratista, tienen que ser muy cuidadosos. Tienen que revisar hasta dónde pueden llegar, hasta dónde me puedo comprometer yo para evitar ese tipo de situaciones. Y es que vuelvo a uno de los principios que les mencioné al comienzo de estas sesiones, que es la autonomía de la voluntad. Si yo no estoy en condiciones de hacer eso, pues le tengo que decir a la administración, no lo puedo hacer así como usted me lo está pidiendo, porque no alcanzo, no tengo cómo. No me cambie las condiciones y asumamos que esto debe ser así, o asumamos hasta dónde podemos llegar usted administración y yo contratista para no tener dificultades posteriores. Ya lo que podrá suceder es que en el transcurso de la ejecución de ese contrato, la administración logre hacer las adiciones presupuestales del caso y pueda hacer una adición al contrato y puedan modificar las condiciones del mismo, pero si se tienen los recursos, yo insisto en que se tienen que tener los recursos para eso. Si no se tienen los recursos para eso, ni la administración se comprometa, ni el contratista tampoco, porque van a tener pérdidas a futuro. Alguien más me levantó la mano, creo que fue Germán. Profesor, sí, buenas noches. Buenas noches. Es una duda que tengo respecto del anticipo. Es que tengo entendido que eso se eliminó, que desde hace un par de años ya no estaban aprobando esta figura tan conocida como una estrategia para evitar o por lo menos minimizar el tema de corrupción. Que si un oferente se presenta, se postula para X o Y licitación, precisamente por eso se le analizan sus índices financieros, su capacidad su capacidad de endeudamiento, sí. Entonces, no sé, profe, si eso persiste o no, si lo quitaron de verdad o no lo quitaron. Voy a un punto en particular al respecto, y es que las entidades estatales, las entidades públicas, en aras de la transparencia y de un adecuado manejo de los recursos o de su presupuesto, vuelvo y repito, deben establecer cuáles son las condiciones claras, deben establecer las reglas de juego para el futuro contratista a fin de evitar situaciones relacionadas con corrupción en los contratos estatales. Y uno de los requisitos habilitantes para que los contratistas puedan participar en los procesos de selección justamente es su capacidad financiera. ¿Cuál es el músculo financiero que tiene ese contratista a la hora de postularse a
a un determinado proceso contractual para evitar situaciones que posteriormente generen detrimento para las entidades. Y vuelvo y repito, los estudios previos son los que le van a indicar a usted cómo va a pagar, cómo se va a pagar finalmente los pliegos definitivos son los que van a indicar cuáles son las condiciones de negociación que se van a presentar en torno a un determinado contrato. Entonces, si la entidad ve que no puede, que no debe hacer ese tipo o utilizar ese tipo de figuras, pues no lo va a hacer. Hay algunas sentencias del Consejo de Estado, hay un concepto de la sala de consulta y servicio civil en relación con las adiciones de los contratos y con los anticipos. Se los voy a enviar para que le den una miradita. No lo incluyo dentro de las lecturas del curso, pero sí es un complemento que pueden tener allí para ese punto en particular. Porque vuelvo y repito, lo que se está jugando es con recursos públicos, con recursos que necesitan un adecuado manejo. Ay, discúlpenme otra vez, pero hoy les dio por llamar de allí. Denme un segundo. Aló, aló, aló. Hola. Discúlpenme la interrupción, pero para poderme excusarme, me tocó contarles qué es lo que estoy haciendo. Es que estoy en un proceso con el Consejo Superior de la Judicatura dentro de una convocatoria que hicieron y están llamando hoy justamente para informar cuándo son las citas que han sido asignadas por los magistrados de la sala administrativa. Por eso he tenido que contestar el teléfono. Por favor, me disculpan. No acostumbro a hacerlo, pero pues hoy me tocó. Tuve que hacer. Necesitaba contestar. Entonces estaba por acá en la liquidación del contrato. Para que se reconozcan este tipo de sumas adicionales, pues se puede hacer en la liquidación del contrato, que es donde la entidad puede entrar a reconocer las mismas y a pagarlas una vez se haya hecho la liquidación del contrato. Vuelvo y repito, es el camino más adecuado, es el camino indicado para hacerlo, porque si nos vamos después a una conciliación prejudicial, porque no se tienen los recursos, la entidad puede reconocer. Ya les doy dos ejemplos, o mejor 3 ejemplos de esa situación. Pueden llegar a la audiencia de conciliación, pueden reconocer que van a pagar, y cuando va ante el juez administrativo para aprobar la conciliación, el juez la niega, porque pueden darse dos situaciones. Puede que al momento de solicitar la conciliación se invoque el medio de control inapropiado o inadecuado de un lado, y entonces el juez va a decir: este no es el medio de control, devuélvase. Y cuando usted invoque el medio de control adecuado, lo que sucede es que no está dentro de ninguna de las causales que están previstas por la jurisprudencia para que se invoque ese medio de control. Suele suceder. Conozco un par de casos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en donde justamente el contrato indicaba ¿quién fue la que me lo planteó? Alba, tal vez, que los contratos se someten a un tiempo o al agotamiento de los recursos.
Sin embargo, en este caso, la administración encontró, mejor, el contratista le dijo a la administración, vea, se me va a acabar el dinero para terminar de ejecutar el objeto contractual, no me siga pidiendo que haga. La administración se reunió en un comité de contratación, dijo que sí, que lo adicionaban en la suma que hacía falta para terminar el contrato, llegó a la firma del ejecutor del gasto y el ejecutor del gasto dijo, no, yo no lo puedo adicionar en esa suma, pero lo voy a adicionar por la mitad. Y esa información se la entregaron al contratista a la finalización del tiempo que estaba previsto para la ejecución del contrato. Hacía falta muy poco tiempo y se acabó el dinero. Y la administración le dijo, termine, haga lo que le estoy pidiendo, termine de ejecutarlo y yo le reconozco. Y resulta que al final no sucedió. Resulta que le pagaron la mitad y le quedaron debiendo la mitad. Pero no fue un solo caso, fueron 3 casos. Y pues en este momento los casos están en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Uno ya lo negaron, vuelvo y repito, porque no se daban los presupuestos jurisprudenciales que se plasmaron en una sentencia de unificación del Consejo de Estado. Pero como vienen 2 casos iguales, aquí lo que se evidencia es que hubo una práctica irregular por parte de la entidad, lo cual sí configuraría unos hechos que permitirían inducir o inferenciar que la administración actuó de mala fe con los 3 contratistas, porque son 3 casos diferentes en situaciones idénticas, porque el objeto contractual era el mismo, solo que lo habían dividido por regiones, para ese punto en particular. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y si yo lo que si la entidad no me ha pagado, no me ha reconocido el dinero, lo que debo iniciar es un proceso ejecutivo y yo debo constituir un título ejecutivo complejo que está conformado por el acta de liquidación del contrato y por el contrato. Vuelvo y repito, si no se tienen los recursos, voy a tener problemas para pedir el pago del contrato. Entonces, es mejor hacerlo en la liquidación del contrato, hablar con la administración, realizar las consultas del caso y el contratista debe abstenerse de continuar la ejecución del contrato o el objeto, de culminar el objeto contractual porque no tiene los recursos. Y vuelvo y repito, va a ser muy difícil que se los reembolsen si no tienen, si la entidad no tiene los recursos y si no previeron esa situación con anticipación. William, dígame. Doctor, ya que usted mencionó el tema del título ejecutivo, del proceso ejecutivo sobre el título ejecutivo complejo, en ese tema a los jueces administrativos les falta más experiencia y son muy, digámoslo, tercos con el tema porque uno presenta un ejecutivo y empiezan a pedirle requisitos adicionales para poderlo tramitar o para poderlo admitir, ¿sí? Que finalmente son talanqueras para la administración de justicia, porque eso pasa mucho con las entidades y uno de los requisitos para poder constituir el título ejecutivo complejo es el acta de liquidación. Y las entidades son muy son renuentes a hacer el acta de liquidación para poder que uno pueda acceder a la administración. Entonces le toca a uno también promover la acción para poder liquidar. Sí, es que es que tenemos un problema adicional. Tenemos un problema adicional en el proceso, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y obedece a que el capítulo relacionado con el proceso ejecutivo en el CEPACA no nos indica claramente solamente nos indica cuáles son los títulos ejecutivos, pero no nos hace una referencia clara al proceso como tal. Nos remite al Código General del Proceso
con las complicaciones que puedan presentarse en el código, en el proceso ordinario, en el Código General del Proceso. Hoy en el Congreso de la República, era lo que estaba, me paré un momentico a alcanzar, cursa una modificación al Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, en donde se está haciendo una referencia a la ejecución en materia de contratos y al procedimiento en los casos de cobros de sentencias debidamente ejecutoriadas. Se refiere a la conciliación, está tratando de corregir los errores o las falencias que tiene el CEPACA, pero no lo hace de manera definitiva. Entonces, vamos a seguir teniendo problemas en relación con esa situación que plantea usted referida a los títulos complejos, porque yo no tengo, porque mire lo que sucede ahí, una parte que me va a permitir a mí acudir a la jurisdicción para que se cumpla o para que me paguen el contrato es justamente el contrato. Pero también tengo que tener el acta de liquidación, que es la que me reconoce los valores mayores. Si yo no tengo esa acta de liquidación en donde la administración dijo, sí, le voy a pagar esto, pues no, lo que debo acudir es a una conciliación dentro del proceso de controversias, del proceso de controversias contractuales no, sino dentro del proceso de reparación directa a través de la actium reimverso, que ha sido ya debidamente decantada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Mientras que si usted tiene el título ejecutivo complejo, que es el que hace referencia, pues simplemente hace la solicitud al juez. Porque vuelvo y repito, ahí hay dos situaciones. Una que se daría con ocasión de, de un enriquecimiento sin causa, un enriquecimiento por parte de la administración de unas obras que se realizaron, pero que no provienen de un contrato, porque allí no hay contrato. Mire que esas obras que se realizan están por fuera del contrato eventualmente, porque el contrato decía se ejecutará hasta que se acabe el dinero, o se ejecutará hasta determinado momento. Lo que se haga de ahí para allá está por fuera del contrato. Si al contratista le dicen hágalo, lo va a hacer bajo su responsabilidad, a menos que tenga el soporte necesario para que a futuro pueda solicitar el reconocimiento de esas sumas de dinero que pueda gastarse con ocasión de la ejecución del mismo. Entonces son dos, uno podría hablar inclusive de tres tipos de medios de control que serían aplicables para ese caso. El de controversias contractuales, dependiendo de las condiciones del contrato. El de reparación directa, si sucede que no se dio por dentro del contrato la obra que se está pretendiendo cobrar, y el ejecutivo cuando se ha realizado la liquidación del contrato y lo que se busca es que se le pague ya el reconocimiento de la suma de dinero que hizo la entidad a ese contratista. Oscar, ¿me iba a preguntar algo? Profesor, Oscar, buenas noches. Buenas ¿Me noches, escucha? Oscar. Sí, señor. Sí, es que, discúlpeme, profe, no me quedó muy clara la respuesta anterior, no esta última, sino la anterior, con respecto a estas adiciones y los anticipos. Y también le quería preguntar si usted tiene buzón de dudas en la plataforma virtual. A ver, pues lo creamos, si quieren lo creamos hoy. Una vez terminemos la sesión lo puedo crear para que a través del buzón planteemos las respuestas o plantee yo las respuestas y yo poder continuar adelante con la sesión, porque de todas maneras el tema es largo y todavía me falta bastante
para continuar, y ya vi que son las 7:30. Entonces, si quieren, ya pido el favor, mientras que nosotros continuamos la sesión, entonces yo pido el favor para que nos vayan creando el buzón de dudas y de inquietudes. Ya le pido a una persona que lo haga, mientras que nosotros continuamos con la sesión. ¿Les parece? Gracias, profesor. Ok. Denme un segundito. Ya estoy pidiendo el favor, aunque creo que me deben estar escuchando. Entonces, esas situaciones pueden suceder en la ejecución de los contratos de obra. Existe el contrato de obra por administración delegada. ¿Qué significa ello? Que el contratista adelanta el objeto contractual por cuenta y riesgo de la entidad estatal contratante. El contratista ejecuta las obras con los fondos que le suministra la entidad y por eso va a recibir una remuneración u honorarios por parte de la entidad, hace las inversiones necesarias con los recursos públicos, ya están creándoles el buzón, con los recursos públicos, pero debe rendir cuentas a la entidad de cada una de las actividades que realicen, para que tengan claridad sobre lo que se está ejecutando y cómo lo está ejecutando. Digamos que aquí habría un control más claro por parte de la entidad, quien va a ir suministrando recursos para la ejecución del contrato sobre unos precios establecidos, sobre un monto establecido que obviamente pues es fijado por parte de la entidad a los cuales debe ceñirse quien va a realizar la ejecución de ese contrato. En esos contratos por administración delegada procede la subcontratación, pero quien es subcontratado no responde ante la entidad por el incumplimiento del contrato. El que responde es quien está delegado como administrador. El otro pues verá si cumple o no cumple, y quien está administrando debe estar al tanto de lo que sucede con ocasión de la ejecución del contrato. Mire, en cuanto hace referencia a la equivalencia de las cargas prestacionales, que se debe estar presente en el contrato de obra con independencia de la modalidad de precios que se pacte, y en consecuencia, si es un contrato a precio global, se tiene que se ha establecido una estructura en una suma fija que incluye unos costos determinados para la actividad que se va a desarrollar. Se incluye la asunción de unos riesgos que se puedan presentar, que han sido identificados de conformidad con el documento del COMPES, que estableció cómo se determinan los riesgos en todos los contratos estatales, y que indicó quién asumía cada uno de los riesgos y en qué porcentaje, y cuál era la posibilidad de ocurrencia de esos riesgos dentro de la ejecución del contrato. Ello no quiere decir que si se pueden, que puedan suceder circunstancias que hacen más gravosa el costo de la obra. Por ejemplo, piensen en que están construyendo una vía y se vino una temporada de lluvias fuertísima que no se esperaba que fuera tan fuerte, y ocasionó deslizamientos en las socavaciones o en las excavaciones que estaban haciendo para los cimientos de la obra o de la vía, que ocasiona algún otro tipo de afectación. Pues tendrán que asumirlo las entidades a través de las pólizas que se tienen para tal fin. Entonces, pero
pero deben reconocerse esas situaciones que no estaban previstas dentro de la ejecución del contrato. Edgardo. Aló. Edgardo, señor. Hola, ¿me escucha, profesor? Sí, señor, perfecto. No, profe, ahorita estaba levantando la mano también por pues por el tema que ya han trabajado mucho. Yo creo que me quedó la mano levantada, que era con respecto a lo de los anticipos. Pero bueno, yo creo que ya se ha decantado ya lo que se tenía que decir, y era que en últimas todo eso depende de los acuerdos previos, de la planeación previa que se tiene, porque uno es autónomo de plantear dentro del estudio previo si se va a colocar anticipos, qué es la cantidad de anticipos, y no se puede después en el contrato o posterior al contrato decir que se va a cobrar más por el anticipo o que se necesita más recursos, porque es que ya eso está planteado desde el estudio de conveniencia. Pero bueno, ya eso ya lo decantamos, creo que ya la mano ahí estaba era levantada sin querer. Ah, bueno, sí, yo personalmente mi recomendación es que no realicen o no incluyan ese tipo de cláusulas dentro de los contratos de pagos anticipados o de algún tipo de, de aportes de sumas de dinero a los contratistas, justamente porque ellos creo yo que deben estar en la capacidad de asumir la iniciación de la obra, y con la iniciación de la obra previo a los requisitos de la ley 80 para la presentación de sus cuentas de cobro, pues deben hacerlo y no esperar a que la entidad lo subsidie. Eso le hace pensar a uno que el contratista no tiene la capacidad suficiente para llevar adelante el contrato y que la ejecución del contrato, y que puede presentar problemas a futuro. Ya cosa distinta es que el contratista reciba el dinero y se lo gaste. Vuelvo y repito, sucede muchísimo. Cuando van a responder, entonces no tienen con qué responder o no tienen con qué realizar la obra. Entonces ahora, mire, cada vez que yo activo por acá se me desactiva la pantalla. Perdón, aquí. En cuanto hace referencia a las cargas prestacionales, hablamos del contrato a precio global y también el contrato a precios unitarios establece que pues cuando la esencia misma de ese contrato consiste la imposibilidad de establecer con esa exactitud previa a la ejecución del negocio jurídico los montos totales que resultan para garantizar la obra contratada, la entidad en los pliegos como en el contrato aproxima un cálculo estimado de la cantidad de unidades de obra que se van a requerir y una propuesta de los valores para que la entidad pueda disponer de los recursos que eventualmente se van a necesitar para tal fin. Vuelvo a lo mismo, es un tema de planeación, es un tema de la entidad estatal en aras de tener un adecuado manejo de sus recursos. No puede la entidad por el camino ir improvisando y mirando a ver cómo va saliendo el contrato, porque vuelvo y repito, la responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad fiscal y la responsabilidad penal que eventualmente pueda darse frente a la ejecución de esos contratos, pues va a tener unas consecuencias eventualmente muy serias frente a quienes participan en la actividad contractual. Y es que en la actividad contractual no solamente participa la oficina jurídica, participa la oficina de planeación, participa el director o el encargado, el representante legal de la entidad, participa el comité de evaluación, participa
la oficina de presupuesto, participa una unidad que tengan de ingenieros o de personas encargadas de hacer los estudios previos, que es un grupo interdisciplinar o multidisciplinar de personas de la entidad. Es decir, participa un grupo muy grande de personas a quien, de conformidad con la ley disciplinaria o con el código único disciplinario, se les van asignando unas responsabilidades de conformidad con las funciones que ellos desarrollan. Y yo insisto siempre en que el representante legal puede atenuar su responsabilidad siempre y cuando demuestre que su actividad como representante legal en materia de seguimiento a la ejecución de los contratos y al proceso contractual ha sido la adecuada. Los llamó a reunión, les envió memorandos, correos electrónicos, estableció una política en materia de contratación, etcétera, que el tipo ha realizado todo lo necesario para proteger el patrimonio de la entidad. Él puede ir atenuando la responsabilidad y en últimas quien termina respondiendo es cada uno de los partícipes en el proceso, dependiendo de la actividad que estén desarrollando. Puede que se haya equivocado el jurídico al escoger la modalidad de selección del contratista o el tipo de contrato que iban a firmar. No sé, eso lo determinará ya la investigación en cada caso. ¿Cuáles son las principales obligaciones del contrato de obra por parte de la entidad contratante? Entregar terrenos, bienes, locales, planes, programas, estudios y demás elementos convenidos en el contrato, y es importantísimo, vuelvo y repito, que hagan un adecuado estudio de la situación propia que va a llevar a la suscripción de ese contrato y de la necesidad de la entidad, porque si no lo hacen, entonces tenemos problemas. Si tenemos que adquirir unos predios, pues verifiquemos antes de la firma del contrato si esos predios están saneados para evitar problemas futuros. Si no están saneados, entonces busquemos sanearlos o realicemos los procedimientos establecidos en la legislación para tal fin. Si tenemos necesidad de pedir autorizaciones ambientales, pues hagámoslas con tiempo y no dejemos a que sea el contratista el que tiene que ir a pedir la autorización ambiental. Si tenemos que pedir una autorización, por ejemplo, en el caso de las gobernaciones y de las alcaldías, si tenemos que pedir una autorización al Consejo Municipal para que el alcalde suscriba un determinado contrato, porque los recursos deben ir a una fiducia, pues que se haga la autorización debida para que el mandatario departamental o local realice ese tipo de contrato. Si se deben comprometer vigencias futuras, pues hacer el estudio, solicitar las autorizaciones y demás para que se puedan realizar los mismos. Entonces, hay que revisar todos y cada uno de los ítems que van a conllevar la realización de ese contrato para dar cumplimiento con el objeto contractual. La segunda obligación es cancelar el precio del contrato. La entidad ya se comprometió una vez ha firmado, ya generó la obligación de pagar y el contratista pues la obligación de hacer o de ejecutar la obra. Y revisar, vuelvo y repito, eventualmente si hay necesidad de realizar un anticipo, pero deben revisarlo de manera muy concienzuda. Alexandra Quintero, señora. Hola Doc, buenas noches. Buenas noches. Doc, lo que pasa es que por lo menos yo trabajo con Ejército y ellos como regla general tienen que, para los contratos que se les va a realizar contrato anticipado, los contratistas deben constituir una fiducia. Entonces mi pregunta es, ¿esto lo hacen todas las entidades o es solo acá? Pues lo ideal sería eso, ¿no? Que los contratistas crearan una fiducia para garantizar la adecuada ejecución de los contratos. Porque recuerden que el contratista no se puede gastar toda la plata que le dan
de entrada. No lo puede hacer, debe dejar un colchón, por llamarlo de alguna forma, debe dejar una suma de dinero reservada allí para cualquier eventualidad y no pueden entrar a gastarse todo el dinero de una vez. Primero porque pueden terminar en actos de corrupción y segundo, pues por lo que se están manejando, lo que se está manejando son recursos públicos. Ahora, en temas de seguridad, como los que maneja el ejército o las fuerzas militares, pues existen algunas condiciones particulares. Yo pienso que debido a esa, ¿cómo llamarlo? A esa eh, 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 falta de rigidez en los contratos que eventualmente celebran las fuerzas militares, se han tomado una serie de medidas para evitar situaciones que lleven a un detrimento patrimonial de la entidad y a unas investigaciones que pues obviamente terminan en escándalos. Alexandra, yo por ejemplo le doy un ejemplo, no voy a decir en dónde, porque no viene al caso, pero le doy un ejemplo en donde vino el contratista y me consultó que qué hacía, que tenía una dificultad con las fuerzas militares en general, llamamos las fuerzas militares, porque había contratado con ellos la ejecución de unas, ¿cómo se llama eso? De unas redes de comunicaciones para una pista aérea. El contratista se comprometió, pero también se comprometió a otras cosas. Y resulta que cuando estaban ejecutando la obra, no previeron la situación por alguna razón dentro del diseño de los estudios previos, que esas redes de comunicación, de fibra óptica o lo que hayan utilizado, porque eran redes de internet, tenían que atravesar la pista y eso generaba un costo mayor que eventualmente lo había podido cubrir el contratista con el dinero del valor del contrato sin que ello le hubiera permitido tener una ganancia muy grande, pero que con ocasión de otros compromisos que adquirió el señor contratista, pues ya no tenía el dinero. ¿Y qué le tocó hacer? Le tocó ejecutar el contrato. Se le habían entregado el dinero, le tocó ejecutar el contrato y perder para evitar problemas posteriores. Entonces, pues ahí viene esa situación de garantía de manejo de los recursos a través de figuras como las fiducias. El monumento de los ingenieros militares del puente que se cayó ahí en toda la 11. Claro, obvio, si yo no me acordaba de eso. Eso es pues una falta de diseño, es una falta de diseño. Y tienen que asumir los costos. Finalmente, pues no sabemos en qué terminó la investigación. Eso sí no ni idea. Nadie terminó. pagó. Con decirle que terminaron pagándole unas mayores cantidades al contratista hace como unos 3 años, recuerdo que me tocó hacer la resolución para pagarle mayores cantidades al contratista. Claro, yo creo que él se defendió diciendo, mire, yo hice el puente como me pidieron que lo hiciera. Yo lo hice como ustedes me dijeron que lo hiciera así, que pusiera esto, y yo así lo hice. Y esa es mi responsabilidad porque eso es lo que hice en los diseños. Viene nuevamente el tema de la planeación, de un adecuado manejo de la etapa precontractual. Es que la etapa precontractual es importantísima en cualquier tipo de contrato que vaya a realizar la entidad estatal. Mire, cuando hablemos del contrato de prestación de servicios profesionales, que se da todo el tiempo en las entidades estatales, es la regla ahora, el contrato de prestación de servicios profesionales. Piensen en los contratos que en algún momento se celebraban en las UTLs del Congreso de la República, en donde contrataban a la señora que hacía el aseo en la casa, ¿quién era la senadora? Regina Once, ¿no era? La señora que hacía el aseo tenía un contrato
de asesoría en la UTL del Congreso de la República, porque no hay una adecuada planeación ni revisión por parte de la entidad. Y aquí, como es una situación que se presenta por parte de quien lo postula y no se revisa, hay unos manejos muy irregulares. O sea, cuando se presentan ese tipo de situaciones, pues lo mejor es que quien debe hacerlo se aparte del conocimiento de la situación o se, como dicen, se pare en la raya y diga que no va a realizar la actividad porque va a generar situaciones que los pueden afectar disciplinariamente. Vamos a ver el segundo contrato, lo voy a dejar enunciado. Antes de continuar, denme un segundito. Se creó en la plataforma un link o una casilla que se llama preguntas frecuentes. Entonces hacemos preguntas si quieren ahora y yo mañana les tengo las respuestas para antes de iniciar la sesión. El segundo contrato, que es muy importante en la contratación estatal, es el contrato de consultoría, que lleva una especie dentro del mismo contrato de consultoría, que es el contrato de interventoría. Y digo que es una subespecie del contrato de consultoría porque tienen unas diferencias importantes que pueden eventualmente variar las disposiciones y las cláusulas del contrato y que van a llevar por caminos diferentes al contratista, dependiendo de si es un contrato de consultoría o de si es un contrato de interventoría. Entonces, lo primero que voy a hablar es sobre el contrato de consultoría, que son aquellos contratos que celebran las entidades estatales para la elaboración de estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Entonces, son contratos que se realizan para cumplir un objetivo muy específico dentro del proceso de contratación estatal. Ustedes lo ven claramente allí: ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Luego dice la disposición del numeral segundo del artículo 32, que también son contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y ejecución de diseños, planos entre proyectos y proyectos. Entonces, cuando la entidad está realizando el proceso de planeación, vuelvo y repito, tiene dos obligaciones muy importantes. Una, escoger la modalidad de selección del contratista, y dos, escoger el tipo de contrato que se va a realizar. Cuando yo celebro un contrato de interventoría, normalmente llevo aparejado un contrato de obra, porque en otros casos lo que va a darse es un contrato, un contrato no, sino se va a plantear eso, es la supervisión del contrato, que la hace una persona que está trabajando dentro de la entidad. Mientras que, vuelvo y repito, en los contratos de consultoría y en los contratos de interventoría lo hacen personas externas a la entidad, con la diferencia de que el consultor tiene debe tener unas mayores calidades y cualidades en cuanto al objeto del contrato que se está desarrollando, y en donde ese futuro contratista de la entidad tiene como requisito de
selección, la experiencia. El consultor debe tener una amplia experiencia en cuanto hace referencia al objeto que se está contratando. Yo voy a diseñar unas tribunas de un estadio, debo realizar unos estudios adecuados. Si fue que no los hicieron antes de adjudicar, en ese caso, una licitación, porque en ese caso fue una licitación a través de lo cual se hizo el proceso de selección. Me refiero puntualmente al estadio de la ciudad de Neiva, que tuvo unas complicaciones terribles y que hoy todavía se encuentra en investigación y en sanciones a los contratistas y a los ejecutores de la obra, que terminó con 3 muertos porque las tribunas se cayeron antes de que hubieran sido terminadas por un error en los diseños y por una inadecuada o por una desmejora en los materiales que llevó al colapso de la tribuna que se estaba construyendo, situación que además permitió quien fungía como interventor del contrato. En ese caso había un interventor que era quien debía estar al tanto del contrato y que debía realizar las pesquisas y las indagaciones pertinentes de lo que se estaba haciendo, que no lo hizo, dio el aval y terminaron en esta situación que todavía, yo no sé ya cuántos años lleva eso, 4, 8 años, y no se ha podido solucionar. Dice además la norma de la ley 80 que ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente, esto haciendo referencia al contrato de interventoría, sino que es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias, y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato. Son 2 contratos, uno será el contrato de obra y otro el contrato de interventoría, con sus propias cláusulas y sus propios compromisos por parte de quienes hacen parte en ese contrato que ha firmado o ha suscrito la administración pública. Es importante tener en cuenta, perdón, me voy a volver un momentico, aquí hemos hecho relación o referencia a unos términos: prefactibilidad, factibilidad, diagnóstico, y en ese punto es importante tener en cuenta lo que establece la ley 1682 del 2013 respecto de la prefactibilidad, factibilidad y estudios y diseños definitivos que se relacionan en el inciso de la norma que transcribí antes. Y es que ese artículo nos indica o nos da la definición de qué es prefactibilidad, qué es factibilidad y qué son los estudios y diseños definitivos. Entonces, en el primer caso, la ley dice que prefactibilidad es la fase en la cual se debe realizar el prediseño aproximado del proyecto, presentando alternativas y a realizar la evaluación económica preliminar, recurriendo a costos obtenidos en proyectos con condiciones similares, utilizando modelos de simulación debidamente aprobados por las entidades solicitantes. Esto en relación con el punto o con la ley que les estoy mencionando, pero que viene al caso tener en cuenta que esta es la definición que se conoce legalmente de prefactibilidad. La segunda, que habla sobre la factibilidad, que indica que es la fase en la cual se debe diseñar el proyecto y efectuar la evaluación económica final mediante la simulación con el modelo aprobado por las entidades contratantes. Digamos que se deben tener unos modelos que le van a permitir a la entidad revisar cuál es la viabilidad de ese proyecto, cuál es la viabilidad de ejecución, y que va a permitirle a la entidad considerar todos los aspectos necesarios para poder llevar a cabo, para poder firmar o suscribir ese contrato en los términos que se han establecido en el pliego definitivo, en el pliego de condiciones definitivo. Recuerden que hoy tenemos unos pliegos tipo que fueron creados por la ley 2022 del 2020, es una ley que recientemente fue sancionada,
y que podemos hablar más adelante de ella, porque pues, ahorita no me voy a desviar del tema, pero podemos hablar de los pliegos tipo y para qué contratos se utilizan los pliegos tipo, en qué procesos se utilizan los pliegos tipo. Y finalmente, la fase 3, como lo dice el artículo de la norma que estoy citando, indica que los estudios y diseños definitivos es la fase en la cual se deben elaborar los diseños detallados, tanto geométricos como de todas las estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el proyecto. Miren que leyendo esa definición, se me vino a la cabeza el puente que acaban de cerrar, porque está que se cae. ¿Cómo es que se llama? El de Santander, que parece un acordeón. El Isgaura, doctor, creo que Es, imagínense, ese puente, yo no sé si esa situación obedece a un diseño geométrico del puente. Yo no creería, pues una construcción de un puente como ese tuvo que haber tenido alguna situación por el camino que lo llevó a quedar como estaba. Se me acabó el tiempo, muchachos. Hoy tuve pues el par de interrupciones que no fueron muy largas, pero vuelvo nuevamente y me disculpo con ustedes por la situación que se presentó. Nos vemos mañana a las 6, comenzaré como hoy, a las 6:05, esperando que se conecten todos ustedes. Por favor, descansen. Cuando termine esto, les subo las diapositivas, ¿no? Porque no voy a subir todas las diapositivas porque hoy voy en la número 36 de 63, o sea que apenas voy por la mitad. Apenas voy por la mitad. Ayer no subió las diapositivas. No las subí porque son las mismas, vea. Todo esto es lo que he venido hablando desde el día de ayer. Entonces, cuando termine, subo las diapositivas para hacer un solo paquete. Bueno, entonces voy en la número 36 de 63. Creo que mañana terminaremos con estas ya, quedando pendiente un par de contratos de los cuales se hablará la semana siguiente. Entonces, les deseo una feliz noche, que descansen, que duerman tranquilos y nos vemos mañana. Bueno, una feliz noche. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Feliz noche. Gracias, mijo. Feliz noche, profe. Gracias, lo mismo para ustedes.